Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de febrero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. Entonces llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con él y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. No se le dará ningún signo. Fíjense, esta generación, en este caso los fariseos, llegaron a discutir con Jesús. Es lo que habitualmente hacían. Discutían, no le creían. Aparte de no creerlo, lo perseguían, lo calumniaban. Bueno, trataban de encontrarlo en algún error y ponderar y sobre todo marcar el error que había producido. Evidentemente Jesús los veía y bien que los veía, los semblanteaba, se daba cuenta quiénes eran, se daba cuenta la mala intención que tenían, se daba cuenta la hipocresía que los caracterizaba, no a todos por supuesto, pero sí a muchos de ellos. Y entonces la respuesta de Jesús es esta que acaba de leer Patricia. Sí, efectivamente, esta generación, dice Jesús, pide signos, pero les aseguro que no se le dará ningún signo. Querían señales, querían pruebas manifiestas por parte de Jesús de que tenía el poder del cielo, el poder divino. Ahora parece que Jesús no estaba muy dispuesto a dárselas. En realidad lo que quiere nuestro Señor es que se escuche su palabra, fundamentalmente que se la escuche, y que se la escuche con atención, y que se la escuche realmente con respeto, cosa que no acontecía con los fariseos. De ahí entonces que Jesús claramente entendía que estos fariseos tenían o estaban realmente equipados con toda una mala intención. Razón por la cual viene la declaración que a continuación leyó Patricia. Sí, esta generación pide signos, no se le dará ningún signo. Ningún signo. Fíjese, claro, uno dirá, ¿no tienen pruebas suficientes? Por lo menos aquellos que dicen ser religiosos, que dicen estar relacionados, vinculados, conectados con el tema religioso, evidentemente frente a la palabra de Jesús tenían que entender rápidamente que se trataba de alguien que estaba hablando y sabía de lo que hablaba. Vaya si sabía de lo que hablaba. Y hablaba de algo que tenía que ver con lo que el Señor viene a revelarnos. Fíjese, a revelarnos. Viene a revelar el Señor el secreto eterno, oculto desde tiempos y edades. No era conocido por nadie esto. Entonces tenía que venir a proclamarlo el Señor de la vida. Y era lo que estaba haciendo. Cuando nosotros leemos a través de los evangelios toda la lección que nos enseñó Jesús, vemos que está enriquecida permanentemente por citas, inclusive del Antiguo Testamento, y que está enriquecida también por aquello que nos explica el Señor. Y el Señor nos explica todas las cosas, porque Él es el único maestro, es el maestro de todas las cosas, y Él es el que viene a enseñarnos. Entonces, para aquel que más o menos está relacionado con el tema religioso, que no es ningún secreto, se podría decir, para aquellos que dicen ser verdaderamente religiosos, bueno, la observación del universo,
la armonía que propone el universo mundo, está mostrando precisamente esto. Está mostrando una armonía, está mostrando un ritmo, está mostrando realmente de qué manera hermosa está construido. Construido es una manera de decir, está hecho el universo. Y está hecho por una mano magistral, por una inteligencia magistral. Recordaba yo palabras de Albert Einstein, un sabio del siglo XX, que declaraba que sí, él decía que el universo está gobernado por una inteligencia magistral, que gobierna, que controla todo aquello que pertenece al universo. Y esa inteligencia magistral no es ningún secreto. Fíjense, lo decía Einstein en términos científicos, pero podíamos trasvasarlo en términos más coloquiales y, bueno, darnos cuenta de que esa inteligencia magistral es lo que nosotros llamamos Dios, es Dios en realidad. No hay otra inteligencia mayor que la de Dios. Él ha creado, controla, gobierna, ordena todo el universo. Y la armonía del universo, que podemos observar inclusive cuando miramos el cielo, la armonía de ese universo que nos deslumbra, que realmente fascina, y podemos admirarla realmente a través del simple mirar. Por manera que para algunos que buscaban, como en el caso de los fariseos, pruebas contundentes, pruebas reales de que Dios estaba en Cristo Jesús, hablando todas las cosas que hablaba el Señor, que por otra parte no lo creían. Ellos en realidad lo que buscaban respecto de Jesús es hacerlo encontrar en un renunciamiento, en un error, para realmente después, sí, poner de manifiesto ese error y tratar de demostrar delante del pueblo, delante del vulgo, de que realmente se trataba de un charlatán. Que otra cosa no creían ellos que era Jesús. Bueno, por manera que entonces está por demás el signo que están pidiendo. Y Jesús ve esto, y Jesús visualiza, Él nos ve realmente como somos, y ve a los fariseos más allá de que los mismos fariseos pueden verse a sí propios. Los ve como son, y como son hipócritas, y además de hipócritas son mentirosos. Y entonces toda una serie de errores que los inundan, que los desbordan, están a la vista para aquel que tiene el ojo suficiente para poder ver y juzgar estas cosas, para poderlos ver y poderlos juzgar a estos fariseos hipócritas. De ahí entonces que la respuesta de Jesús, bueno, es sí, de suyo contundente. Fíjese, buscaban sí, de pronto una respuesta contundente de parte del maestro. Claro, la van a tener, ¿eh? ¿Sabe cuál va a ser? Bueno, algo que es inesperado para ellos. Esta generación pide signos. Y yo le diré que no les daré ningún signo, no van a tener ningún signo. Uno dirá, bueno, pero ¿qué signos tendrán entonces? Si Jesús no les suministra los signos suficientes para que verdaderamente crean que Él es el Cristo de Dios, el Mesías prometido, entonces, ¿de qué manera, no es cierto, puede persuadirlo Jesús de que verdaderamente Él es el enviado de Dios? Bueno, a través de la palabra. Para aquel que conoce la palabra, y nosotros vamos conociendo la palabra de nuestro Dios, a lo largo de este estudio que venimos haciendo de toda la Sagrada Escritura en los últimos 10 años, venimos viendo con detenimiento cuáles son las pistas más que suficientes que nos suministra esta palabra por parte de nuestro Dios para demostrarnos acabadamente de que la Biblia es la palabra de Dios, de que esa palabra de Dios se ha encarnado y en la persona de Cristo se ha manifestado a los hombres y ha venido a hacer algo que nadie puede hacer sino solamente Dios. Claro, porque el mismo Cristo es Dios, Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad.
¿Creerían esto los fariseos? No, ¿qué lo van a creer? Ignoraban, por otra parte, el misterio del Dios uno y trino. Estaban lejos de sospechar esto. Lo que esperaban era la teofanía, como la habían tenido y leían ellos en el Primer Testamento las manifestaciones de Dios, por ejemplo en el Horeb, en el Sinaí, en todas las oportunidades en que Dios se manifestó a su pueblo y lo hizo con poder, inclusive cuando con el mismo poder que Dios tiene, libró las batallas a favor de su pueblo. Y triunfó el pueblo de Israel, y salió siempre triunfante porque estaba Dios con ellos, estaba Dios en ellos. Bueno, ahora ese Dios que estaba librando los combates del pueblo elegido, al cual ellos pertenecían, ese mismo Dios estaba en Cristo Jesús. Estaba en Cristo Jesús haciendo todas las cosas que hacía. Pero no lo creían, claro. Y querían signos palpables, signos evidentes de que este Mesías era el verdadero Mesías enviado por Dios. Y Jesús no les dio ningún signo. Usted dirá, bueno, pero se quedaran entonces con la duda, los dejó Jesús con la duda. Probablemente sí, se hayan quedado con la duda. Podríamos decir que nunca dejaron de tener dudas, no dudaban en absoluto de que Jesús no era el Mesías de Dios. Y bueno, en su error permanecieron, y en su error seguramente murieron. Fíjese hasta dónde puede llevar la incredulidad. Precisamente a descreer del mismo Dios en el cual decían confiar, en el mismo Dios en el cual adoraban en el templo de Jerusalén. Pero bueno, la tosudez de estos fariseos, la hipocresía de los mismos, todo eso realmente que eran las características propias de un pueblo que realmente, más que de un pueblo, de un grupo, y en este caso de un grupo pretendidamente religioso, fíjense, tenían sí conocimiento de la ley, por lo menos de la letra de la ley, pero ¿de qué manera la aplicaban? Y la aplicaban de una manera lineal, literal, de una manera que realmente se les escapaba algo que es lo que verdaderamente preside y gobierna la palabra de Dios. Y es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que está presente en la Escritura y que a ellos se les escapaba. Claro, se les escapaba porque se frenaban en la letra escrita. Y no llegaban nunca al Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque no llegaban nunca a amar al otro. El misterio de Dios, hermanos queridos, consiste en lo que el primer mandamiento, inclusive de la misma ley mosaica, les decía a los fariseos y a los judíos en general. Amar a Dios, sí, por sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. ¿Había amor de Dios en ellos? Evidentemente, en más de una oportunidad nuestro Señor, ¿qué les dijo? Bien os conozco que no hay amor de Dios en vosotros. Y no lo había. Y en su pecado murieron. Fíjese, cuando uno persevera en el pecado, bueno, ¿qué otra cosa puede esperar que precisamente morir por causa del pecado? Bueno. Esto lamentablemente le ocurre a todos aquellos que descreen de la veracidad de Dios en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la prueba mayor que nos ha dado el Dios eterno para demostrarnos su existencia, su presencia entre los hombres y lo que hizo fundamentalmente, la salvación que hizo de todos los hombres, la recuperación de la vida para el hombre que hizo Dios, que lo había creado y que ahora lo recrea, lo regenera en Cristo Jesús. Y a eso vino el Señor precisamente. Y eso no le creyeron. Querían pruebas, se quedaron sin las pruebas. ¿Las van a tener? No, no las van a tener. El día que verdaderamente crean, el día que verdaderamente amen, entonces sí, van a darse cuenta quién es el Dios que les está hablando a través de la Escritura. ¿Qué te parece, Patricia? Bien dices, Miguel, es en Cristo Jesús.
pero en Cristo Jesús crucificado. Y muchas veces, Miguel, nuestra soberbia no nos permite vislumbrar a Jesús en lo sencillo, en lo humilde, en ese amor de una madre por su hijo, en ese amor hacia los más necesitados, hacia los pobres, como Él lo manifestó en cada uno de sus actos. Pidámosle a Dios que descubramos a Jesús en nuestro corazón y podamos darlo a los demás. Así es, Patricia, sí, pidámosle esto a Dios, que descubramos al Señor, que lo descubramos en nosotros, que lo descubramos en el otro, que nos demos cuenta de que el otro somos nosotros también. No es algo ajeno a nosotros. Pero para eso hay que tener verdadero sentimiento de amor, sentimiento de hermandad, hermandad en el amor. Somos hermanos, sin duda. Así nos declaró nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es nuestro Padre. Bueno, a ver si pasamos a integrar verdaderamente, porque en definitiva es lo que somos, miembros de la familia trinitaria, miembros de la familia divina. Es para esto vino el Señor, esto quiere, integrarnos a todo aquello que pertenece a Dios y a participar de la eternidad que es propia de Dios y que Dios quiere en nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de vida, de paz. Queremos ser guiados siempre por este espíritu, porque sabemos que nos conduce. ¿Y nos conduce a dónde? Nos conduce a la participación definitiva de la vida, de la familia de la vida, de la familia divina. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.